Mañana quedan menos de 24 horas para que se estrene aquí en TEN a las 8 de la tarde la misteriosa muerte de Sandra Moszarowski, un documental basado en su fatídico fallecimiento que fue en el 77. Bueno, este anuncio de este documental está provocando muchos nervios, y estoy hablando en serio, en el entorno más cercano de Sandra. En su familia, algunos amigos y también en Bárbara Rey. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué pinta? Hombre. ¿Cómo es posible que la hija de un diplomático ruso y de una señora burguesa permitieran en los años 70 que su hija hiciera películas del destape siendo menor de edad? Quería quitarse una vez por todas su componente sexy de actriz del destape. Se quería cambiar esa etiqueta. Es muy posible que todo este entorno de presiones para participar en este tipo de cine la hiciera sentir bastante agobiada. Sandra le contó cosas a Bárbara que demostraban el terror que tenía. ¿Pero por qué? Pues porque quizás se sentía vigilada, acosada y amenazada. Nosotros sí hemos podido acceder al parte médico de Sandra y me gustaría que lo vieses. He consultado con fuentes judiciales que sí han tenido acceso a estas diligencias previas de investigación. El padre contó en sede judicial que él estaba en el domicilio. El padre de Sandra, cuando sucede, estaba en el domicilio. Contó en sede judicial, parece que luego la versión fue otra. Hay una contradicción entre lo que cuenta en sede judicial y lo que se recoge en un primer atestado. ¿Y cuál era o la segunda, que estaba o no, de estar o no estar, porque dicen que estaba sola, que por lo tanto la duda mayor que hay en este caso es que si verdaderamente alguien la empujó por el balcón, si fueron gente de los servicios, digo, de algún servicio de información, o alguna gente especial, o quien fuera, o un asesino a sueldo, o verdaderamente fue un ¿Y tú que viviste más esa época y que tienes, lógicamente, más, y la conociste? ¿Alguien de su familia en aquel momento, su tía, su hermana, su padre, habló en televisión, denunció? No, en la televisión, imagínate. Un hermano sí habló mucho con prensa. Yo creo que decía, incluso... ¿qué reclamaba él? Espero que no me falle la memoria, porque yo creo que el hermano llegó incluso a escribir un libro que se retiró, que no llegó a ser distribuido, etcétera, pero creo recordar. Sé que el hermano incluso se habló de que podía haber incluso perdido sí, solo contó Chema. Yo os voy a hacer una pregunta. La cabeza, a ver, porque fue un hombre, pero no solo por el hecho del fallecimiento de su hermana en esas circunstancias, sino por las presiones a las que podía haber sido sometido. Vale, mi pregunta es, os digo de verdad que yo voy a hacer 51 años. Yo llevo en Sálvame hemos hablado y en los programas mucho del rey. Mi pregunta es, yo hasta que no llegué a TEN no sabía quién era Sandra. ¿Por qué ha habido tanto miedo y tanto ocultismo no sé, en hablar de Sandra? Porque a mí lo de mañana me parece una cosa maravillosa, porque es una historia que mucha gente no conoce. Pero a lo mejor no has puesto interés en conocerte, quiero decir. Porque tú siempre que había algo que pudiera... Sí se ha dado, ¿eh? Ahora se ha dado. En su día sí se dio. Sí. Pero se habló de Sandra. Sí. Pero yo desde luego, como de pasada, de las sospechosas condiciones en las que había perdido la vida. Si estaba embarazada, si no estaba Pero estaba embarazada de 5 meses. Pero quiero solo decirle una cosa a Belén. Belén, siempre que había un comentario que fuera contrario al rey, cerraba los oídos.
Y eso tienes que reconocerlo. Es verdad. Es decir, te obcecabas, Por eso no lo has oído. esto es, no puede ser verdad, eso es una difamación. Es verdad, sí. Ahora el rey se ha acostado con todo el mundo, Sí. ahora el rey es lo peor, Sí. ahora el rey no sé cuánto. Sí, es verdad. Yo creo que la sociedad, en su conjunto, también tuvo en su momento una actitud similar. Es decir, el rey se nos había vendido al rey como el padre de la democracia, como el salvador de la democracia, como, bueno, es un golfillo, pero en definitiva Sí, es como que normalizamos que era un hombre que estaba con muchas mujeres. Pero es ya la está. clave de bóveda de todo Sí. el sistema. Bueno, los Borbones todos son iguales, los reyes Sí, ponen esa era los la excusa. cuernos. Incluso, bueno, se reconocía, ¿por qué no?, el derecho a hacerlo, porque parece que a la reina Sofía ya le daba un poco todo lo mismo, ¿no? Pero Kiko, fíjate, hay mucha... Ahora vamos a escuchar el testimonio de una persona que no nos imaginábamos que pudiese igual tener que ver con, o saber, o conocer de este caso. Es una amiga muy íntima de la familia, Carmen Lomana. ¿Perdona? Tuvo Carmen una Lomana. relación, fijaos, con el hermano, ella misma nos lo cuenta, de Sandra. Nos cuenta el miedo que durante muchísimos años ha tenido la familia y todo el entorno, y hace referencia a lo que tú estás diciendo. ¿Por qué no se ha tratado durante todos estos Claro, años? es que es lo que De hecho, digo. ella dice que a día de hoy le da miedo hablar de este tema. Vamos a escuchar a Carmen Lomana. Vamos a escuchar a Carmen Lomana. Sí, sí. Estoy flipando. Conozco a toda la familia mucho y ahí no me quiero meter. Y sé muchas cosas. Solamente tiene 2 hermanas y un hermano. Tiene una hermana y un hermano. Entonces yo he sido novia de su hermano. Fíjate si sé. Lo que se dijo es que estaba embarazada del rey y que por eso se tiró por la ventana. Y como me parece todo tan desagradable después de tanto tiempo, si yo era una cría cuando pasó esto. Pero claro, ¿a ti no te parece bien que se aborde el tema para dar luz a lo que realmente ocurrió? No vais a darle luz nunca. O sea, pero todavía no te has enterado tú de la censura que hay en este país, porque parece que vivas en otra parte, ¿no? No, pero es verdad que yo creo que ahora se ha abierto con el tema de Bárbara Rey una veda a poder hablar de unos temas que antes no se hablaban, Carmen. Pues hacer lo que queráis, a mí me parece muy bien y probablemente lo veré, pero yo no voy a participar. Yo en algo de amigos míos tan queridos que les duele tanto, yo no voy a participar. Pero ¿cómo no van a estar preocupados? Si tú tienes una hermana que se tira por la ventana y que se habla, ¿cómo no? Puedes decir que yo no quiero participar en nada, porque soy muy amiga, les quiero demasiado para meterme en estas truculencias. ¿Y tú, Carmen, has sufrido con esta historia? Yo personalmente, Sí. no, pero que se puede sufrir cuando ves sufrir a tus amigos. ¿Y tú a día de hoy tienes relación con la familia de ella? Que si tengo relación, mucha, sobre todo con su hermano Alexi. Porque la otra hermana, por lo que nos dijeron, estaba en una residencia, ¿verdad, Carmen? Tati, que va a estar en una residencia. Tati vive en Marbella y ya no me hagas más entrevistas. Bueno, Carmen, un besito enorme y gracias por las declaraciones. Un beso. El silencio de Carmen Lomana lo dice todo, porque pero- Carmen es, Bueno, lo flipo perdonadme, con el testimonio. cuando ella dice, no quiero hablar del tema, no sabéis dónde se están metiendo, no, es que creo que es un tema que se debe de saber ya. Pero es que me llama O sea, la atención de Carmen porque Sabemos cómo Se es nota el Carmen. miedo. no, Ella- al revés, ella- es ella- que ella no se calla nada. Carmen, aunque sea una mujer aparentemente conservadora Sí, y tal, sí, sí. Carmen es muy atrevida, ¿eh? Me llama la Por eso atención te esta digo. actitud. Porque está Mira, acojonada. vamos a hablar aquí con 3 expertos Vale. de la crónica True negra. crime. Juan Rada del Caso, Marta Caballero y Triun Ars. A ver, os voy a hacer la misma pregunta a los 3. La primera sería, ¿qué esperáis del documental que se va a emitir mañana en TEN y trata sobre esa misteriosa muerte de Sandra Mozarowski? A ver, empiezo por usted, por Juan. Juan Rada del Caso, cuénteme, ¿qué espera? Pues a ver si se aporta un poco de luz y se va aclarando caso que el paso del tiempo pues lo ha ido dejando en penumbras, por no decir en la más oscuridad, ¿no? Nosotros en aquellos años pues vivimos la implacable censura que había al respecto de muchos temas de estos. Claro, estamos hablando de una época que estaba en vigor la ley de prensa e imprenta del régimen franquista, la ley de secretos oficiales, donde decir ciertas cosas que podían ir hacia la cumbre del Estado pues eran prácticamente inviables, ¿no? Había miedo a secuestros de publicaciones, como puede ser la del Caso, que fue secuestrada en varias ocasiones, acciones y demás,
y eso quedó prácticamente pues tapado. Siempre sabemos los que nos dedicamos a esto que el tiempo corre a la contra para que salga luz sobre ello. Pero vemos ahora que, en fin, que ya con esto de Bárbara Rey está saliendo a la superficie, pues se vaya esclareciendo. Yo creo que este programa de mañana puede ser muy importante. A ver, Juan, me gustaría de la manera más resumida posible. ¿Usted qué espera de este documental? ¿Cuál es la pregunta clave que habría que cerrar mañana? Fue accidente, que no creemos, homicidio. ¿Y quién estaba detrás de ese homicidio? Muy interesante. Si usted, imagínese una pregunta. Si yo le hiciese esa pregunta a usted, ¿se atrevería a contestármela en el 2024 ahora? El tema es que todavía faltan pruebas. En su momento no salieron los papeles que hace falta de la autopsia, el informe médico y demás. Entonces todos nos sospechamos lo que ocurrió, pero faltan pruebas. Pues mire, lamentable. Maravilloso que haya hecho hincapié en que faltaban pruebas hasta el momento, porque mañana precisamente existen esos documentos que van a ver la luz por primera vez. Marta Caballero. A ver, Marta, la misma pregunta. ¿Qué esperas? Para ti, ¿cuál es la pregunta clave que mañana tendría que tener respuesta? ¿Dónde han estado todo ese tiempo esos documentos? Al final se dice que la autopsia básicamente desapareció. Sí que estaba embarazada de 5 meses, si mal no recuerdo, pero esos documentos, ¿qué le pasó? Incluso se comenzó a decir que estaba regando las plantas y que por eso cayó, cuando no había ni siquiera plantas en ese balcón. O sea que es todas esas preguntas, la verdad. Realmente hay muchísimas preguntas que resolver en este caso, y que siempre haya estado Juan Carlos detrás, pues es bastante sospechoso. Tu olfato. ¿Tienes sospechas de quién podría estar detrás? A ver, claro, sospechas. Es que aquí podemos debatir muchísimo, pero es que todas las pruebas que hay se destruyeron, o al menos se han escondido durante todo este tiempo. El hecho de que esta persona, de que Sandra fuera presentada y que se supiera que tuvo relación con Juan Carlos, pues da mucho que pensar, justamente por eso, que estaba embarazada, y por lo que sé, ella tenía intención de contar, al menos en la televisión italiana, quién era el padre de este bebé que estaba gestando. Marta, muy interesante. Pues vamos con Triumph Arts. Bueno, pues te hago la misma pregunta para ti. ¿Qué esperas del documental? ¿Qué te gustaría que te resolviesen? Yo no lo he visto igual que ninguno de mis compañeros, pero entiendo que no se va a resolver la gran pregunta de si la tiraron o se tiró. Básicamente porque la autopsia, y no la he visto ni he tenido acceso a ella, creo que ese es un punto que no va a descartar ni a dejar de confirmar, ¿no? Básicamente porque la autopsia te va a decir que murió, imagino, de las fracturas que tenía en el cráneo, la hemorragia craneal y demás. Y lo que sí puede revelar es si había o no había embarazo, porque eso sí fue un rumor y realmente no hay documentación todavía oficial que lo certifique. Luego, el hecho de la muerte, realmente no hay que basarse en este caso en la autopsia, sí, sino más bien en el estudio criminalístico previo. O sea, quiero decir, hay una parábola en la caída de Sandra, cae a plomo. Si estás regando las plantas y tienes una caída, sí, también ella cae con el lado izquierdo, era zurda, era diestra. Si caes a plomo porque estás regando las plantas, no tienes una parábola hacia adelante, sino que caes justo debajo de donde están las plantas. Si te empujan, tienes una parábola, y si te tiras también. Entonces, yo creo que a lo mejor si se ha hecho en ese documental un estudio criminalístico y sabemos exactamente el punto donde cayó, podemos saber si cayó o se tiró o la tiraron, ¿sabes? Fíjate que lo que más me ha llamado la atención, y mira que algunas cosas ya había escuchado, sobre todo desde que se anunció este documental que se emite mañana aquí a las 8 de la tarde en TEN, es que ha habido pruebas, o sea, tenéis conocimiento de que hubo pruebas que se destruyeron. No, yo no. Bueno, usted, Juan, ¿no? Me lo ha dicho usted. Desapareció todo. Vamos, en el caso hubo mucho interés porque había sospechas, era crónica negra en estado puro, pero no había forma de acceder a nada, ¿no? Ni autopsia, ni informe médico, ni informe policial.
¿Usted sufrió en aquella época algún tipo de llamada de atención, de amenaza, de mejor deja este caso? Sí, bueno, había indicaciones, sí, efectivamente, textual, de mejor dejarlo este caso, ¿no? Ha sido un accidente, ha sido un suicidio, ha sido mejor dejarlo. ¿Pero quién le decía eso? ¿Quién le decía mejor deje esto? ¿Quién? Bueno, a veces venían indicaciones, no por la policial, incluso podía ser por la delegación de aquel momento del Ministerio de Información y Turismo, del que dependíamos en parte, en fin, había desde fuentes oficiales pues consignas para que calláramos, ¿no? Para que aquello pues no profundizara en el tema. Y claro, es que aquí está mi compañero Matamoros, ¿qué quieres? No, yo hay algunas cosas que quiero consultar con los tres, si alguno es conocedor de todo esto. Parece que Sandra, días antes o semanas antes del accidente, había declarado o se había declarado antiabortista y estar en contra del aborto públicamente, y las declaraciones habían sido publicadas. Esto era o podía ser un mensaje directamente dirigido al posible padre de la criatura que llevaba en el vientre. Podía hacerlo, pero también he sabido que ella tenía intención de viajar, quería ir a Londres, se lo había hecho la familia, se lo había hecho su hermana. Entonces, realmente lo que está diciendo Matamoros no lo sé exactamente, pero sí que el hecho de que ella que tirara para la familia no era real. Tenía ganas de vivir. Tenía planes a futuro. Totalmente, sí. O sea, ella decía que se quería ir a Londres a aprender inglés. Dicen que terminar el bachillerato. Además, ella nunca dijo que estuviese embarazada. Le preguntan por el peso y dice que había cogido algunos kilos, sí, que se iba a poner a dieta, que de hecho luego eso se maneja con aquellas pastillas famosas que dicen que tomaba, ¿no? Ah, o sea que ya había cogido unos kilos y a partir de ahí se especuló, pero ya nunca confirmó públicamente, estoy esperando un bebé. No, pero a mí me interesa, es decir, porque lo que dicen o lo que se cuenta o el rumor que se ha manejado durante años es que ella se declara antiabortista o en contra del aborto, y que esto está publicado en una revista de la época, pocos días antes de su accidente, y un mes antes. Y yo tengo la entrevista y no he leído lo del aborto, ¿eh? Te digo porque yo no he leído. Y dos, que había sido abandonada o dejada, había caído en desgracia del supuesto padre del hijo que llevaba en el vientre, que había sido, vamos, en definitiva, sustituida por otra bastante conocida. En su trabajo. En la entrevista que yo he leído no pone eso. No, en su trabajo no, en la cama. Entonces, en la entrevista que tienes, en la entrevista que tú tienes de Sandra, exactamente, sí, ¿qué es lo que qué titulares sacarías de esa entrevista? Que ha roto su relación con su novio. Ella tenía un novio, por lo visto, que llevaba tiempo con él, que había roto su relación, que había sido muy bonito, y que ahora pues lo que pretendía era alejarse de los medios porque estaba cansada de ser tratada como un objeto. Quería viajar a Londres, estudiar inglés, empezar a estudiar, terminar el bachillerato, estudiar arte dramático. Y entonces el entrevistador le pregunta que la ve más gordita. Yo creo que él sí iba por ese camino, pero ella le responde que bueno, que son las vacaciones en México, que ha comido mucho mejor y que ahora pues que se quería quitar esos kilitos quizás que tenía de más, ¿no? Se incorpora Chema Garrido, que ha estado metido de lleno en esta investigación. Chema, qué interesante todo, porque ya has visto que el compañero Juan en aquella época le dijeron mejor te aconsejo que te quites de este caso. Este tema, el primero que lo trata, creo recordar, es el periódico El Alcázar, que era franquista y por supuesto continuista o a favor del régimen anterior, y al propio periódico El Alcázar se le censura cualquier posibilidad de tirar para adelante con esta información. Mira, Chema,
Vamos, me gustaría que después, sabes que Carmen Lomana mantuvo una relación, nos acabamos de enterar, bueno, yo por lo menos con un hermano de Sandra. Está muy nerviosa, no, de hecho la hemos escuchado hace unos minutos, pero además quiero anunciar que nuestra compañera Marta Riesco se encuentra en Málaga con la intención de hablar con familia de Sandra Moszarowski, que todavía, bueno, pues están viva y tienen negocios en la costa de Málaga. Todo esto será... ¿David? Chema, lo de Carmen Lomana, ¿tú lo conocías, la relación que había tenido con el hermano de Sandra? Bueno, es cierto, María, que cuando empezamos a investigar esta historia, al final se hacen como todas las investigaciones, teníamos que empezar a conocer el entorno de la familia y nos salió en un primer momento en el núcleo de relaciones de esas personas con las que se encuentran y con las que se relacionan a día de hoy en la Costa del Sol, pero mucho antes entre la nobleza. Como ayer decía, estamos hablando de gente muy importante. Quiero decir, esa familia, la familia de Sandra Moszarowski, no son curritos de a pie, es decir, ellos tienen unas extensas relaciones diplomáticas, siguen teniendo unas conexiones brutales con la alta sociedad y, por tanto, el nombre de Carmen Lomana sí que salió desde el principio, como el de muchas otras personas del entorno. Perdóname, Chema, estamos en Málaga, enseguida vamos a descubrir más datos sobre la familia de Sandra Moszarowski, será a la vuelta y seguimos hablando, bueno, pues con los especialistas. Es que yo siempre te cuento la verdad y te prometo que digo, bueno, mira, están preparando un documental de investigación, qué interesante, pero a medida que van pasando las horas y voy, sobre todo, teniendo conciencia de la reacción, por ejemplo, hoy de Carmen Lomana, me está empezando un poco a entrar ansiedad porque creo que hay, aún pasando tantos años, mucho nerviosismo y como una intención de tapar la historia, de que no se reabra. Bueno, María, es que el hecho de que hayan pasado 47 años no resta valor a este trabajo periodístico, sino yo creo que aporta valor. Si en 47 años todos los medios de comunicación o no han podido acceder o han estado callados, que ahora se haya podido conocer un montón de cuestiones de las que se ha guardado silencio o que se conocían, yo creo que aporta valor añadido a este documental. Chema, sí. entre esas cuestiones, rescatáis o habéis podido rescatar o contrastar, hay unas declaraciones que se le atribuyen a su hermano, a Lev, en las que dice su amante, que era muy campechano, la había sustituido por otra. Y habla de la intención de ella de contar su historia a una revista italiana. Esto días antes... Es evidente que, claro, hemos tenido que rastrear, que hemos buscado la hemeroteca y que hemos partido desde esos puntos de vista en su día expresados, pero no publicados en todas las revistas ni publicaciones de la época, porque efectivamente había censura y había algo mucho más grave, que es la autocensura, y ese ha sido el punto de partida. Y a raíz de ahí se ha ido tejiendo toda una historia en la que a través de testimonios y de documentos se intenta explicar lo que sin duda será una historia que yo me atrevo a predecir, y esto es una opinión, que no acabará una vez que se emita el documental, sino que con el paso de los días irá más, porque abrirá también una serie de incógnitas interesantes.